Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar entonces el teórico. El último antes de turismo, ¿está bien? Y el penúltimo antes de los primeros parciales. ¡Wow! Ya se vienen los primeros parciales. ¿Está? 26 de abril creo que es, un jueves, alguien preguntó. Creo que el horario preliminar es 13 horas, pero chequéenlo por si hay algún cambio. Entonces, vamos a estar viendo hoy en el teórico la parte de estructuras arborescentes, la primera parte. La segunda parte la vamos a ver después de turismo, un pedacito, y vamos a ver el análisis de algoritmos, pero para algoritmos recursivos también ahí en esa clase. O sea, son las dos clases que nos están faltando. ¿Está? Pero hoy, antes de arrancar con esto, voy a retomar un poquitito la parte de listas que vimos en la clase anterior para comentarles unas pequeñas variantes, y en particular una que creo que va a ser la que van a usar más, no solo en el práctico, sino en el laboratorio, la tarea 2. ¿Está? Entonces, voy a dedicar 10 minutitos a eso. ¿Ok? Listas de memoria dinámica hay muchas. ¿Está? Por ejemplo, la que más utilizamos es esta, que se llama lista simplemente encadenada o enlazada, donde cada nodo tiene la información del dato que quiero guardar, que puede ser lo que yo quiera, y conoce la dirección del próximo nodo. Y eventualmente el último tiene null, diciendo no hay un próximo nodo. Este tipo de listas, uno dice, toma la lista, ¿qué te doy? La dirección del primero. Por más que la lista sea de largo variable en cantidad de nodos, alcanza para el sistema que sea algo de tamaño fijo, una dirección, un puntero. No importa si tiene 100 nodos, 20 nodos, 2 nodos, 1000 nodos. Es una dirección. ¿Por qué? Porque cada nodo guarda esa información. El dato y la dirección del próximo. ¿Qué variantes hay? Hay muchas variantes que uno podría inventar, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá. Empieza a aparecer noditos de distinto color. Amarillos, como tenía recién, de simplemente encadenado. Pero aparece un nodito verde, podríamos llamar un nodo cabecera o centinela, que tiene o guarda en este dibujito la dirección del primero y del último. Como que está apuntando a los extremos de la lista. ¿Ok? Entonces, el struct del nodo verde y el struct del nodo amarillo son distintos, porque de hecho el nodo amarillo va a tener un dato y el nodo verde dos direcciones, dos punteros. ¿Ok? Entonces son dos structs separados. ¿Por qué puede ser útil las variantes? Le pongo un ejemplo. Si la cola de una impresora. ¿Está bien? Todos hablamos de la cola de la impresora, que es un repositorio donde se almacenan los archivos que le lleguen y se imprimen. Como la velocidad de la impresora no es tan rápida y puede suceder o que se corte la luz o que se acabe el papel, los tiene que almacenar. ¿Está? Porque le pueden llegar pedidos de varios lados, no tiene la suficiente velocidad. ¿Cómo los almacena? En orden de llegada. Por eso se llama cola de espera. Como una cola del supermercado, una cola del banco, que si no hay privilegios, uno hace la cola hasta que lo atienden. ¿Está bien? Yo podría ver a esa cola como este dibujito. Si yo ingreso por acá y el momento de unidad, el primero que se atiende es el último, el que está acá, el final de la cola. El primero que llegó hace la cola y sale por el otro lado. Entonces yo diría, quizás si los ingresos a esta fila o esta cola la hago por este extremo inicial, el egreso, cuando voy a atender, tiene que ser por el otro extremo, para respetar el orden de llegada. Porque si lo hago por el mismo extremo, ¿qué sería? Más que una cola, ¿qué sería? Una pila. ¿Está? Entonces uno diría, ¿y no la puedo hacer con la lista de arriba? Sí, claro. Pero tenés que recorrer cada vez para llegar al final. Orden n, uno diría, n nodos. En cambio, si me voy almacenando o llevo preprocesado de la dirección del último, en tiempo constante accedo a este extremo. Entonces, es una razón simplemente de eficiencia. Sí. Vimos otra en el práctico que era... Doblemente encadenada. No, esta, de este tipo, pero que tienen el cabezal largo de... Bien, ahora vamos a otras variantes. La compañera me está preguntando, ¿vimos otra? Hay muchas otras. Te voy a mostrar un par y después uno puede agregar como ejercicio otras variantes. ¿Está? Esta otra lista es la que se llama una lista doblemente encadenada o enlazada. De hecho aparece en el práctico y si se fijan creo que aparece en la tarea. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que cada nodo conoce, es como si fuera una calle de doble mano, ¿no? Conoce cómo seguir para adelante el siguiente, pero sabe cómo ir para el anterior. Un ejemplo, ustedes habrán visto, capaz que en un file system, de un sistema operativo, cuando uno quiere hacer algo en la carpeta actual o el directorio actual donde está parado, y se puede ir al directorio padre o al directorio hijo, ¿no? Entonces uno diría, muchas veces uno hace algo donde está parado, por ejemplo en un nodo. El tema es que si yo quiero ir para adelante, todo bien, pero si quiero ir para atrás y estoy en esta variante,
tengo que recorrer hasta llegar al anterior. De nuevo, es una razón de eficiencia. Si tengo un puntero que me vuelve directo al anterior, puedo ir hacia el anterior en orden 1. De nuevo, la razón es eficiencia. Ahí va. La tarea es la cuarta. ¿Está bien? Y la que me voy a centrar un poquito más ahora. El puntero no aparece acá. Tengo un cabezal, tengo la dirección del primero y la dirección del último en el cabezal verde, y cada nodito no solo tiene el dato, sino conoce la dirección del siguiente y del anterior. ¿Está? Pero antes de focalizar un poquito en eso, uno dice, ¿son las únicas variantes? No, se me pueden ocurrir muchas otras. Y que tienen aplicaciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, esta que dice lista simplemente encadenada, pero en vez de llevar la dirección del último, llevo una dirección a algo que llamo el nodo actual. Y tengo operaciones que permiten mover cuál es la carpeta actual, o si fuera un editor de texto, cuál es la línea actual del archivo. Entonces, la acción que haga es ahí. Entonces, en tiempo constante puedo hacer la acción. Se suele hablar entonces no necesariamente de los extremos, sino a veces del punto actual. Uno dice, ¿aparece eso en la tarea? No. ¿Pero va a aparecer más adelante en el curso? Sí. Entonces ya lo voy presentando. ¿Es diferente a las otras? No, es un ejercicio a esta altura. Si uno sabe trabajar con punteros y nodo, es lo mismo. Pero hay variantes. Esta sería la misma variante de arriba, pero con una lista, acá, doble encadenada. Tengo como un puntero a un nodo actual, supóngase que este es el actual, y cada nodo conoce el anterior y el siguiente. ¿Está? Acá hay una variante, estas son las que se llaman listas circulares. Hay un ejercicio del práctico que está de los sugeridos, no de los prioritarios, porque el año pasado sí estaba en la tarea. Una lista circular es, al último le sigue el primero. ¿Sabes? Como si fuera un círculo. En vez de tener null el último, el siguiente al último, dice el siguiente al último es el primero. ¿Está? Como un circular. De nuevo hay aplicaciones, no me voy a detener en todos los ejemplos para ver. Y hay listas como esta, que guardan, por ejemplo, podría guardar una dirección, y podría, este numeral lo que quiere decir es guarda la cantidad de elementos. Entonces también, si yo quisiera conocer rápidamente cuántos elementos tiene la lista, lo tendría guardado en un campo de este struct verde. Entonces cada vez que ingreso uno, a ese nodo o ese campo le sumo 1 y cada vez que borro le resto 1. De nuevo, ¿por qué está? ¿No lo puedo hacer en una lista simple encadenada? Sí, recorrerle contra los nodos. Pero es orden n. Si la tengo ahí, es orden 1. Entonces son solo razones de eficiencia. Y hay más variantes, que las vamos a ver en la segunda parte del curso, después del parcial, cuando veamos tipos abstractos de datos. Vamos a ver que muchas veces para implementar eficientemente esos módulos, voy a elegir alguna de estas variantes como ejercicio. ¿Está? Pero voy a volver entonces a un ratito esta, ¿está? Que es la variante que ustedes dijeron que es la que está más en el práctico, ¿no? O sea, para que vean que es un ejercicio y que no tiene nada novedoso desde el punto de vista teórico, sino que más bien práctico, uno diría, ¿cómo podría ser la definición de este dibujito? Y bueno, esta transparencia no estaba en las listas si se lo vieron antes, pero ahora ya la subí y está modificada. Tiene este nodito verde que tiene el puntero del comienzo y final. Bueno, este nodo cabezal, que lo llamé acá, darle un nombre, tiene dos punteros. Inicio y final apuntan a esto que llamo nodo doble. ¿Qué es el nodo doble? Bueno, este azul, que tiene un dato, lo que se me antoje, un tipo T, no sé qué es lo que será, y dos punteros que los llamo siguiente y anterior, o sig y ant, que son punteros nodo doble. ¿Está bien? Es decir, ahí veo la diferencia, ¿no? En una lista voy a tener muchos de esos azules y uno solo verde. ¿Está bien? ¿Cómo trabajar con eso? Bueno, les voy a mostrar un ejemplito de cómo trabajar un poquito con eso. Y creo que acá puede haber una duda. Por ejemplo, ¿qué es la lista vacía en ese dibujito? Puede haber dos interpretaciones como mínimo razonables. Una, ¿está bien? Es que yo diga mi lista es un puntero al nodo cabezal. O sea que siempre, toda lista tiene que tener un nodo cabezal. Aunque sea vacía, el nodo verde va a estar. Entonces dice, ¿qué es la lista vacía entonces? La lista vacía que tiene el cabezal, pero el inicio y el final son null. O sea, una lista vacía que no tiene ningún nodo azul, por eso es vacía, pero tiene el nodo verde igual, que es el cabezal. Entonces, cuando ya se crea vacía, se crea con ese nodo. ¿Se entiende? Otra interpretación podría ser, no, ¿sabes qué? Yo para mi lista vacía de este dibujito, podría ser que este puntero que está acá, directamente sea el puntero hacia el verde. No soy yo, es el aparatito. Este puntero sea null, que no exista el verde. Entonces, la primera vez que voy a insertar, yo pregunto si ese puntero es null, creo el nodo cabecera y después inserto.
sería más raro, porque entonces tendría que haber algunas inserciones, crean dos nodos, porque necesita el cabezal y el nodo, y otras no. Entonces vamos a tomar esta. Y creo que en el práctico, en la tarea, van a trabajar con esa representación de lista vacía. Miremos una lista no vacía, un ejemplito, para que vean que no es nada complicado. Hay que tener cuidado, pero no es nada complicado trabajar con esto. Supónganse que tuviera esta lista doble encadenada, y yo estoy parado en este nodo actual, por ejemplo, y quiero borrarlo. ¿Qué sería borrar este nodo? Bueno, asumiendo que estos dos azules existen, el previo y el anterior a ese nodo, podría ser que desde el punto de vista lógico, no físico, ¿está bien? Porque no estoy liberando memoria acá, estas dos asignaciones permitirán estas dos flechas gordas que están acá. ¿Qué quiere decir la 1? Bueno, estoy diciendo que este azul tiene que apuntar a este azul. ¿Cómo logro eso? Bueno, lo que dice es, del actual, el anterior, flecha siguiente, tiene que apuntar a este. ¿Quién es este? Del actual el siguiente. ¿Está bien? Entonces tengo como dos accesos. Entonces hay que tener más cuidado de no perderse. Yo recomiendo hacer dibujitos. Para programar recomiendo hacer dibujitos para no cometer errores. Porque abstractamente pensar un código, a veces uno comete muchos errores. ¿Está? Y el otro puntero, que es el 2, uno diría que quiero que el azul este apunte a este otro azul. Entonces, ¿qué digo? Bueno, del actual, ¿está bien? Siguiente, flechita anterior, o sea, acá voy a grabar qué flecha, la que sale hacia este azul. ¿Quién tiene la flecha que sale hasta ese azul? El amarillo en actual flechita anterior. Y ahí lógicamente quedaría desconectado el nodo amarillo. ¿Está bien? No liberé la memoria, uno diría. Entonces, para hacer eso, debería haber asignado, antes de hacer esto, al nodo actual a un puntero a borrar y hacer abajo el delete a borrar. No quise cargar tanto la diapositiva para que se viera el enganche lógico. Lo otro es igual que la que ya habíamos visto. ¿Se entendió? Obviamente, casos de borde, uno diría, porque si no hay un nodo acá azul, ¿dónde va a fallar el código? Si este nodo no existiera. En la línea 1, ¿falla o no? Acá falla, ¿no? ¿O no? No, no falla. La línea 1 no falla si este azul no existe, es null. ¿Por qué? Porque acá está diciendo, mira, actual anterior siguiente, o sea, actual anterior flecha siguiente, o sea, en este campo, voy a guardar, ¿qué cosa? Actual siguiente. Si no hay un actual siguiente, acá está guardando null. No le da error. ¿Dónde va a fallar? En la siguiente línea. Acá, en la línea 2, cuando diga actual siguiente flechita anterior, bueno, si acá hay null, no existe null anterior. Ahí falla. Lo mismo, si este nodo azul no existiera, va a fallar la línea 1 y no la línea 2. Entonces, cuando uno programa esto, tiene que ver los casos de borde, ¿no? Como cualquier lista, ¿no? Si hay un caso de borde, un caso general. Lo único que les digo es que hay que tener un detalle más, porque ahora no son un enganche, sino son dos enganches y es doble encadenado. ¿Ok? Se acabó. Ahora sí. El puntero verde, no. Si salvo que alguno de estos fuera el último. Yo acá estoy suponiendo para mostrarle este simple código que hay al menos otro después, con lo cual el puntero verde al inicio y el puntero verde al último no cambia. En los casos de borde sí, vos tendrías que ver si justamente el que borraste es el primero o el último, deberías actualizarlo. ¿Está? O sea, para mostrarle un ejemplo no puse casos de borde. ¿Está bien? En el práctico sí va a tener que hacer un algoritmo de insertar, de borrar, considerando todos los casos posibles. Entonces van a aparecer los casos típicos y el caso de borde. La primera vez o al final, capaz que es distinto de si es en el medio. ¿Se entendió? Bueno. Eso actualicé las diapositivas de listas y ya lo tienen incluido ahí. Si se lo bajan ahora de nuevo el PDF, le agregué eso para que lo tuvieran. Vamos a arrancar, ahora sí, con la parte de árboles. Entonces, no hay un solo tipo de árboles. El libro es escrito con un montón de variantes de árboles que tienen aplicaciones distintas, pero hay algunos que son más conocidos, tienen más aplicaciones. Vamos a ver 3. Hoy, de esos 3, voy a comentar uno y vamos a ver más bien 2. El que voy a comentar y lo voy a dejar para la clase que viene es este primero que voy a arrancar acá, el que voy a comentar, que es el árbol más general, por eso se llama árbol general, o también llamado finitario. ¿Qué es un árbol general o finitario? Bueno, van a ver que
también como las listas las voy a definir inductivamente, porque la definición va a ser recursiva. Fíjense dónde se dan cuenta que es recursiva. En la cláusula uno dice, o bien un árbol general finitario es vacío, y uno dice igual que la lista, podría ser vacía, o bien es un elemento de un tipo T, y ahí igual que las listas, pero en el caso de la lista decía junto con un resto de la lista. Ahora dice junto con un número finito de estructuras de árbol del mismo tipo T, disjuntas entre sí llamadas subárboles. Se complicó. O sea que el junto con viene cargadito, ¿no? Un árbol es un nodito con un conjunto finito de árboles, disjuntos entre ellos. ¿Cómo lo puedo ver eso gráficamente? Bueno, en los libros a veces se grafica así. Un triángulo, a un árbol general o un árbol en general se lo dibuja como un triángulo. ¿Por qué como un triángulo? Porque es un nodito que en general se relaciona con muchos, con dos o más. Entonces hay menos arriba que abajo. Entonces el dibujo típico es un triángulo. Fíjense, acá tengo, en el caso de un árbol no vacío, este lo estoy llamando el nodito. ¿Está bien? Que de hecho le voy a llamar nodo raíz. Y van a ver que se usa mucha terminología como los árboles genealógicos, los árboles de la naturaleza. ¿Está bien? Raíz. Y estos serían, en el caso que no sea vacío, los subárboles. Un conjunto finito de triángulos, digamos, ¿no? Cada uno de estos vuelve a ser o bien vacío o bien un nodito con un conjunto de árboles. Y cada uno de ellos o bien vacío o bien un nodito con un conjunto de árboles. O sea, hasta que llegue al vacío. Igual que las listas, ¿no? Solo que voy armando una estructura que es no secuencial, sino se suele decir arborescente. Por ejemplo, el file system o la carpeta de la estructura de carpetas o de directorios del sistema operativo, Linux, Windows, Unix o cualquiera que sea, uno diría, tengo una carpeta raíz y me puedo crear subcarpetas. Por ejemplo, para cada curso que esté haciendo este semestre me puedo llevar un triangulito de esto, sería una carpeta. ¿Está? Por ejemplo, acá podría ser la carpeta de programación 2, esta es la carpeta de lógica, ¿no? Y de todas las cosas que quiera. Y dentro de esta carpeta, a su vez, podría tener un nodito que diga, tengo los teóricos, tengo los prácticos, tarea 1, tarea 2. Entonces voy guardando los archivos organizadamente, uno diría, ¿no? Para que no se me mezcle todo. Entonces uno puede armar una estructura de esta forma. Que sean disjuntos lo que quiere decir es que los triángulos no comparten elementos. No quiere decir que no pueda estar repetido. Pero si está repetido es como noditos, son dos noditos distintos con el mismo dato. Pero no hay una flecha, por ejemplo, si estas son flechitas, no hay una flecha que vincule uno de acá con uno de acá. ¿Saben cómo se llama la estructura que sí permite eso? Vincular como noditos entre hermanos. Grafos, muy bien. Y grafos los van a estudiar en P3. O sea que las listas son un caso particular de los árboles. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo un número finito, siempre tomo uno. Digo, un nodito con un número finito, 1. Un nodito con número finito, 1. Entonces me queda una estructura secuencial. Esto generaliza eso. Y los grafos generalizan los árboles, porque le quitan la restricción de que sean disjuntos. ¿Está? Lo comento, pero no vamos a entrar en grafos en este curso. Bien, se suele llamar la raíz del árbol, se suele llamar, incluso si hay nodos acá, hijos de aquel, como si fuera un árbol genealógico, subárboles se le suele decir a estos. ¿Está? Hay variantes. Por ejemplo, yo podría decir que cuando hablo de número finito, lo restrinjo. Una variante sería restringirlo a decir exactamente n. Cuando no es vacío, es un nodito con exactamente n. Fijo un n. 10, el número que quieran, un n. ¿Está bien? Se llaman árboles n-arios. Y un caso particular es cuando fijo el n en 2. Se llaman árbol 2-ario o binarios. Vamos a ver ahora por qué los binarios, y en realidad lo vamos a terminar de ver después de turismo, son tan importantes. Yo lo voy a anticipar a la película, ¿no? Porque si yo te sé trabajar con eso que se llaman binarios, que son los más simples, porque nodito con 2, va a haber una semántica que me va a permitir interpretar un binario como uno general. Entonces voy a trabajar con los generales a través de un binario. Entonces hoy lo que vamos a hacer es ver cómo trabajar con los binarios y después vamos a ver en la clase que viene cuál es esa semántica que me permite ver un binario como un general. ¿Está? Pero primero adquiriendo práctica de los binarios. Entonces, esto sería, por ejemplo, un árbol binario, un dibujito de un árbol binario. ¿Está? Y les puse como ejemplo, si visualizan acá, esto sería como una expresión aritmética binaria, con operadores binarios, ¿no? Tengo... Che, ¿en serio que el puntero anda mal, eh? El por de esta subexpresión y esta subexpresión, ¿no? Que tengo el más dividido, ¿no?
Son binarios, ¿por qué? Porque los operadores son binarios. ¿Cómo lo represento con un árbol, con un dibujito? El por lo pongo como raíz del árbol y la subexpresión izquierda, que sería esta, como árbol izquierdo y la derecha como árbol derecho. Si miro a la izquierda, ¿cuál es el operador principal? El más, lo pongo como raíz de este subárbol. De la izquierda pongo la subexpresión izquierda, que es la A, y del lado derecho la subexpresión B dividido C. Entonces pongo el dividido, subexpresión izquierda B y C. ¿Se entiende cómo de acá abajo paso arriba al dibujito? Y uno dice, ¿y qué sentido tiene? ¿Qué ventaja puede tener? Esto es lo que se suele llamar la sintaxis concreta o lineal de algo. Un string, que tenga la expresión escrita como string. Cuando uno escribe un programa en C, C++, Pascal, cualquier lenguaje, lo que escribe es un string grandote. Capaz que con tabuladores, todo, pero es una secuencia de caracteres. ¿Qué hace un compilador? Trata de ver si ese string cumple las reglas de ese lenguaje, compila, uno diría. Y para hacer eso, no sé si han escuchado la palabra, se llama un árbol de parsing. El árbol de parsing arma una estructura arborescente que es recursiva de acuerdo a la definición de la gramática, la BNF del lenguaje, y arma lo que se llama un árbol que representa ese string. Y dice, una ventaja que tiene eso es que, supónganse, y lo vamos a ver ahora en un ratito nomás, si yo quisiera evaluar, y ya sé recursión, y asumo que algo sabe de recursión, evaluar una expresión representada con un arbolito de esto, recursivamente, son 3 líneas de código. ¿Por qué? Porque le diría, evalúa la subexpresión izquierda, y confío que la recursión ya lo sabe hacer, evalúa la subexpresión derecha, y la recursión lo sabe hacer, y digo, con el valor que te dio cada una, hace un producto. Entonces le digo, evalúa cada subexpresión y hace el operador que está en la raíz. Lo largo de evaluar y ya está. 3, 4 líneas de código. Hacerlo iterativo es más complicado sobre esto, o sobre la secuencia, la sintaxis concreta. ¿Por qué? Porque cada vez tendría que estar buscando quién es el operador principal. ¿Hay asociatividad? ¿Cómo es la precedencia? Eso lo hago una sola vez cuando compilo, uno diría, cuando paso de la sintaxis concreta a esta sintaxis abstracta, y ya después trabajo con eso porque es más eficiente para el sistema trabajar con la estructura de arriba. Y ojo, uno dice, ¿eso lo hace con una expresión aritmética? No, eso lo hace con todo un programa. El árbol de parsing es del árbol del programa. Un if, un while, todo es parte de una estructura arborescente que representa el programa. ¿Ok? Pero por ahora nos vamos a concentrar en los binarios, dijimos. Porque un while y todo puede ser no binario. Un poquito de nomenclatura, muy simple, intuitiva. Se habla, así como yo hablé de la raíz del árbol, que es el nodito que está acá arriba, también se hablan de las hojas del árbol, pensando como los árboles de la naturaleza. ¿Qué son las hojas? Los nodos terminales. ¿Qué es un nodo terminal? El que no deja crecer más nada, ¿no? Es lo terminal en el árbol. Entonces, ¿cómo es la definición? Nodito cuyos ambos subárboles son vacíos. Este y este. Este no es un... Bueno, este o este no son nodos terminales. ¿Por qué? Porque incluso este tiene un vacío, pero el otro no. Entonces todavía el árbol por ese lado puede crecer por el lado izquierdo. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo miro esta expresión aritmética, ¿quiénes son los nodos hojas? En palabras, ¿qué representan? De la expresión aritmética. Los números, los operandos, uno diría, ¿no? Que en este caso son letras. ¿Y qué son los nodos que no son hojas? Se suele llamar... Las hojas también se les suele dar el nombre de nodos externos. Y los nodos no hojas, nodos internos. ¿Qué son los nodos internos en ese dibujo? Los nodos internos son los operadores. Entonces, simplemente con esa definición, podría saber si en una estructura esto es un operador o un operando. ¿Está bien? Simplemente sabiendo si tiene o no tiene hijos. ¿Ok? Siguiente definición, bastante intuitiva también, niveles. ¿Qué son los niveles de un árbol? Y bueno, empiezo a contar desde que empieza hasta que se acabe. La raíz, primer nivel, los hijos si tiene están en el segundo nivel, los nietos si tiene, tercer nivel, y así hasta que se acabe. ¿Ah? ¿Qué se define como la altura de un árbol? La cantidad de niveles que tiene. O, dicho de otra manera, la cantidad de nodos en el camino más largo que hay de la raíz a una hoja. Es lo mismo. Cantidad de niveles o el camino más largo. Fijémonos. En este arbolito, ¿cuál es la altura de ese árbol? 4. Uno diría, el primer nivel la raíz, los hijos segundo, los nietos tercero, los bisnietos cuarto.
Camino más largo, decía, bueno, ¿cuántos caminos hay de la raíz a una hoja? Este es uno de largo 3. Y este es otro camino de largo 4. El camino más largo tiene 4. Es lo mismo. ¿Ok? Fíjense que cuando digo camino, ¿a qué me estoy refiriendo del árbol? ¿Qué es un camino del árbol? Una rama. ¿Y una rama qué es lo que es de las estructuras que ya vimos? Una lista. O sea que un árbol lo puedo ver como muchas listas. ¿Está? Y de hecho a veces lo voy a procesar así. ¿Está bien? Ok. ¿Cómo calcularía la altura de un árbol? ¿No? Y uno diría, bueno, uno ya diría, ¿por qué no represento esto de manera inductiva si uso la recursión, el esquema? Y uno diría, aplico esto. ¿Qué es esto? Y bueno, si el árbol no es vacío y es binario, va a ser un dibujito de esta forma. Tengo un nodito con dos subárboles, dos triángulos. Uno diría, pero la recursión te diría que vos sabés calcular recursivamente la altura de este izquierdo y la altura del derecho. Por ejemplo, este te dio 5 y este te dio 8. De los dos, sabiendo que uno es 5 y uno es 8, ¿cuál es la altura de ese árbol entonces? 9. ¿Por qué? Uno diría, de 5 y 8 me quedo con el más largo, el 8. ¿Y por qué le sumaron 1? Porque la raíz está 1 arriba de cualquiera de estos dos. Entonces uno diría, es 1 más el máximo de las dos alturas. ¿Cómo hago eso formalmente? Bueno, primero definamos inductivamente los árboles binarios. Con dos reglas me alcanza igual que las listas, ¿no? O bien es vacío el árbol, y acá lo puse como, en vez de ponerle corchete, corchete con la lista, le puse paréntesis, paréntesis. Y cuando lo dibujo a veces gráficamente le hago una rayita, como un guión, ese es el árbol vacío. Y cuando el árbol no es vacío, lo puedo dibujar así, ¿no? Si tengo un árbol izquierdo, un nodo y un árbol derecho, la terna de esos tres componentes es un árbol binario. O sea que para conformar un árbol binario no vacío, ¿qué necesito? Un elemento y dos árboles. Lo puedo poner como terna o lo puedo dibujar muchas veces así. Van a ver que en las transparencias aparecen como el nodito y los dos subárboles puestos a la izquierda y a la derecha. Como, ¿Los tres serían? ¿Por qué listas? Isk y der son árboles, porque se dice de tipo Arvin. Y T es de tipo dato, llámale así. Entonces tengo un dato y dos árboles. Cada uno de esos árboles rojos que ves ahí, a su vez puede volver a ser un nodito con dos árboles, hasta que un momento diga vacío. ¿Ok? Lo que haría eso sería recorrer desde el inicio a izquierda a derecha y seguir hasta que llegue al árbol vacío. Sí. O sea que sea, como habíamos dicho antes, el que tiene los dos lados nulo. Para calcular, decís vos, Sí. no necesariamente que llegue a los dos vacíos. Me diría, no lo piensen así. Tendríamos que definir El esquema. función esa que te pide Max. Exacto. A ver, miremos a ver si los hago creyentes de la recursión, ¿no? Porque si son creyentes de la recursión, van a ver que programar recursivo es bastante fácil. Es más fácil que iterar, de hecho. Bueno, ¿cuál es el esquema para definir funciones sobre este conjunto? Y uno diría, voy a definir la función altura, pero podría ser cualquier función. Definímela para el árbol vacío, tan rojo acá, ¿no? Maldito puntero. Acá, igual a algo. Bueno, por definición yo dije que la altura del árbol vacío era 0. Y después cuando voy a definir la altura de un árbol no vacío, lo llamo isk-ader, ¿qué puedo asumir por el esquema recursivo? ¿Qué me decía el esquema recursivo? Que para los dos que ya son árboles, la función ya lo debería saber calcular. Con el stack de ejecuciones, puede tener cientos de nodos, lo va a hacer la máquina solita. Creyentes de la recursión. O sea, cuando yo acá escribo altura de izquierdo, altura isk y altura der, será 5 y 8, pero ya está calculado. Olvídense, la pregunta es, ¿qué hago con ese 5 y 8 para hacer la altura de este? Sí. No. Y depende del tamaño del árbol. Me pregunta si puede romper el stack. Y es muy raro, debería ser un árbol, no sé, demasiado grande la memoria y tener programado o seteado un stack en el sistema operativo muy chiquito. No les va a pasar a ustedes. Entonces no van a tener que estar controlando el stack. ¿Está bien? Entonces, si sé la altura del izquierdo y sé la altura del derecho, por ejemplo, piénsenlo así. Este me dio 5, este me dio 8. ¿Qué hago con los dos eso? Y ustedes me dijeron, me quedo con el máximo. El máximo es el max entre dos números. Es un if. ¿Está? Entre 5 y 8 dice el más grande. Y a eso le sumo 1. ¿Está bien? Y eso me va a dar el 9. Si uno lo piensa así genérico.
Lo largo de correr, y ya en breve lo traduzco a punteros, y eso calcula la altura de un árbol. No se pongan a, ay, ¿cómo lo va a recorrer? Déjenlo que lo haga la máquina. Ustedes cuando piensan altura ISC, altura de ERT, ya está hecho. Digan, con eso que está hecho, ¿cómo armo la altura de este árbol? Esa es la única pregunta. La recursión es, yo te hago un paso genérico y le digo a la máquina, seguí haciéndolo vos que sabés hacer y te digo qué pasa cuando termines, caso base. Ya está. Eso es la recursión. ¿Está bien? Vamos a ver eso. Algo de lo que puedo hacer, digamos, de las operaciones de árbol, para ver, practicar incluso un poquito la recursión, es la recorridos de árbol. Muchas veces uno quiere recorrer la estructura, poner cientos de nodos para imprimir, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Cuántas formas alternativas hay de imprimir una lista? Y no hay muchas. De adelante para atrás, de atrás para adelante, se me acabaron las ideas a mí. No sé. ¿Está bien? Pero un árbol, como tiene más componentes, tiene un nodo y 2 árboles, y puede haber más variantes. De hecho, acá les pongo 3 y no son las únicas 3. Por ejemplo, lo que llamo preorder, ¿está bien? Es, primero imprime la raíz, o sea el t, y luego los 2 subárboles isc y der. Inorder, primero el izquierdo, en el medio la raíz t y después el derecho. Y posorder, primero los 2 subárboles y al final la raíz. O sea, ¿qué le da el nombre pre, in y pos? ¿Dónde va la raíz? El amarillo. Pre al comienzo, in en el medio, pos al final. De los recorridos en los subárboles. Uno diría, ¿y qué es los recorridos en los subárboles? Llamado recursivo. Que ya lo sabe hacer. Vamos a ver si lo sabe hacer. Veamos. Preorden dijimos, si yo tengo un árbol genérico, primero va a ser la raíz, después todo el subárbol izquierdo y cuando termine todo el subárbol derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, pero antes de ir acá, mirando esto, ¿recuerdan cuando yo les dije, o vimos juntos, que la recursión tenía más sentido y no era una iteración disfrazada? ¿Cuándo qué? Cuando no es una recursión de cola. Cuando ya salgo de una estructura lineal y me paso incluso una binaria chiquita, porque binaria puede tener muchos hijos, pero ya con 2 ya se me complicó. ¿Por qué? Porque tengo 2 llamados recursivos. Cualquiera que me vaya a atender, el otro queda pendiente, o sea, ya tengo código después de ese llamado. Porque por más que vaya a atender a uno, el otro queda pendiente, entonces ya no hay recursión de cola. Entonces acá la recursión pasa a ser como la forma de programar. De hecho, recorrer un árbol y contar los nodos, recorrer un árbol e imprimir, se la regalo. El que lo quiera hacer con un while. ¿Está bien? Porque va a tener que recordar un montón de cosas. Un código va a ser indescifrable, complejo, seguramente con errores. En cambio, recursivamente son 3 líneas de código. Cosas auxiliares para que no se pierda, pero uso la recursión para eso. O sea, ya caigo en el esquema donde la recursión pasa a ser la herramienta preferida para programar la estructura. Entonces, miremos el preorder. Si yo tuviera, por ejemplo, este arbolito y quiero recorrer este en preorder, aplicando esta definición de preorder, ¿está bien? Uno diría, preorder, ¿qué es lo que es? Primero la raíz. Bueno, fíjense que ya sale primero el 1. ¿Está? Después dice, me voy a recorrer todo el árbol izquierdo y dejo pendiente el árbol derecho. O sea, hasta que no termine con todo el árbol izquierdo, que empieza con raíz 2, no va a ser el árbol derecho. ¿Estamos de acuerdo? Cuando viene el árbol izquierdo, dice, aplica la definición de nuevo. Como no es vacío, preorder. Primero el 2. Fíjense que después del 1 sale el 2. Y después que dice, me voy al izquierdo y dejo pendiente este 5 derecho para después. Ya hay 2 pendientes, ¿no? En el stack. Porque estaba todo pendiente el árbol con la raíz 3 acá. Y ahora dejo pendiente este. Y se viene entonces al árbol izquierdo que es este. Imprime la raíz. Sale el 4. Y se va al árbol izquierdo y deja pendiente el derecho que tiene el 9. 3 pendientes en el stack. Se viene el árbol izquierdo, es vacío, pero primero imprime la raíz que es el 8. Izquierdo vacío, derecho vacío, termina. Y cuando terminó acá, ¿qué le había quedado pendiente? El lado derecho de este. Imprime el 9, fíjense ahí. Y después cuando terminó, entonces con todo este árbol, ¿qué le había quedado pendiente? El lado derecho del 2, que es el 5, sale el 5, termina con todo este árbol izquierdo, con el 2, todo esto. Entonces, ¿qué le falta? Todo el árbol derecho. Preorder, primero imprime el 3, después se viene el árbol izquierdo y deja pendiente el derecho, y después hace el derecho y sale esta secuencia.
sea, estoy linealizando una forma de recorrer el árbol en ese formato. No se olvidó de ningún nodo lo imprimió 2 veces. ¿Está bien? Si yo puedo implementar eso con 3 líneas de código que ya las voy a ver en C++. ¿Sí? Siguiente. In order. Primero el árbol izquierdo, en el medio la raíz y después el árbol derecho. Eso quiere decir, in es la raíz en el medio. ¿Ok? ¿Quién es el primero que imprime de ese árbol? Muy bien. El 8. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo que es el 8? Ah, no entendí por qué. ¿Por qué el 8? Fíjense que este in order va a ir dejando mucha cosa pendiente hasta que haga algo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice? Opa. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, el árbol no es vacío, dice, primero andate al izquierdo y deja pendiente la raíz y el árbol derecho. 2 pendientes y no hizo nada. Viene acá el 2. Dice, primero andate al árbol izquierdo, deja pendiente la raíz y el árbol derecho. 4 pendientes y todavía no hizo nada. Viene al lado izquierdo. Dice, todavía no es vacío, me voy al lado izquierdo, dejo pendiente la raíz 4 y el árbol derecho. 6 pendientes y todavía no hizo nada. Viene acá al árbol izquierdo del 8, es vacío, termina. Entonces, ¿qué le falta? La raíz, el 8 y después el árbol derecho. Y después del 8, ¿quién viene? La raíz y después el árbol derecho. Terminó entonces con esto, ¿quién viene después? La raíz y después el árbol derecho. Terminó con todo este árbol. ¿Quién viene ahora? La raíz y después el 6, el árbol izquierdo, después la raíz y el árbol derecho. O sea, eso que está ahí. Eso estamos jugando a hacer el stack de la máquina nosotros. No quiero que jueguen a eso. ¿Está bien? Ustedes se tienen que convencer que yo programo esas 3 líneas, llama y pongo el llamado donde quiero y eso funciona. ¿Está bien? Creyentes de la recursión. Y si no, los voy a hacer creyentes de la recursión. Miren este arbolito. ¿Qué recorrido de esos 3 le parece que se asemeja más a que del arbolito que está acá arriba yo puedo obtener casi la expresión de acá abajo, salvo los paréntesis? ¿Qué recorrido es? In order. ¿Por qué? Porque los operadores que están en el medio están entre las 2 subexpresiones. Entonces, cuando uno habla de notación infija, es un recorrido de la expresión arborescente que tiene representada in order, ¿no? Pre-order es cuando el operador está al comienzo. Por ejemplo, los métodos, la función y el procedimiento tienen el nombre de la función y el procedimiento y después los argumentos. Entonces, es como vienen después, ¿no? Bien. ¿Vamos bien? Momento de... no, momento nada de nada. Acá es lo mismo en orden. Ahora, momento de meternos en el lenguaje, dije. ¿No? Es lo mismo. El en orden, en vez de imprimir, puedo generar una lista. ¿Tá? Por ejemplo, el recorrido en orden. Fíjense lo que está haciendo acá. Dice, en orden del árbol vacío, genera la lista vacía. ¿Tá? Y en orden de un árbol no vacío, isc other, ¿qué es lo que hago? Bueno, si yo voy a hacer el recorrido en orden del izquierdo, ¿qué me va a dar? En palabras. En orden de isc. Yo soy creyente de la recursión. ¿Qué es en orden de isc? La lista de todos los que están a la izquierda. Y en orden de derecho, ¿qué me da? La lista de todos los que están a la derecha. Entonces, ¿qué es este más? Concatenar. Esto está concatenando lista, porque esto es una lista, esto es una lista. Entonces podría decir, bueno, y concateno al medio la lista unitaria, por ejemplo. La lista que solo tiene la raíz. O la raíz la inserto al comienzo de esta lista y esa sí la concateno con aquella. ¿No? Sería una forma, en vez de imprimir, armando una segunda estructura que es una lista. No. No, me había olvidado que estaba esta. Ahora sí nos metemos en el lenguaje. ¿Está bien? Ahora nos metemos en el lenguaje. Vamos a ver cómo representar lo que dijimos ahora suelto, así como en pseudocódigo, en código. Y van a ver que, viniendo de la experiencia de listas, no debería ser tan complicado. Defino, al igual que la lista, ahora la estructura nodo, o nodo AB de árbol binario, que tiene ahora 3 campos. Un ítem, o dato, como quieran llamarle, de tipo T, y 2 punteros, left y right, que son de tipo AB, y el tipo AB es puntero a nodo AB. ¿Está bien?
O sea, es lo mismo que una lista, pero en vez de tener un siguiente en el nodo, tengo dos. Uno que lo llamo left y uno que lo llamo right. O isc y der, como quieran verlo. ¿Ok? Es decir, que un árbol gráficamente en la memoria, yo lo podría ver como esto, ¿no? Que van a ser componentes, estructuras de tres campos, ¿está bien? Enlazadas en la memoria. ¿Está? Por ejemplo, diciendo este nodo, si el izquierdo dice que es este, va a tener una flechita hacia este lugar de memoria donde están estos campos, y este también. Y cuando tenga acá con dos null, ¿qué es lo que es esto? Una hoja. ¿Está? ¿Y qué es lo que es el árbol? Toma el árbol. Te lo paso como parámetro. ¿Qué te doy? El puntero a la raíz. Así como la lista es el puntero al primero, acá el árbol, por más que sean muchos nodos, va a ser siempre el puntero a la raíz. ¿Por qué? Porque cada nodo después me permite moverme por izquierda o derecha y recorrer toda la estructura hasta llegar a los null, que es el final de la estructura. ¿Se entiende? Eso es muy similar a la lista, solo que ahora es como que tengo dos siguientes. ¿Ok? Sí. ¿De nuevo? No te entendí, disculpa. Sí. La flecha apunta a todo el nodo, a todo este, no al ítem, sino a todo el nodo que tiene tres campos. ¿Está bien? Es como en las listas. Vos tenés un puntero a un nodo, no un puntero al dato del nodo. Tenés un puntero al nodo, pasa que el nodo tiene un campo dato y un campo siguiente. Acá lo que pasa es que el nodo es triple nada más, pero es lo mismo. Es un puntero al nodo. Fíjate que cómo me doy cuenta, porque lo defino acá, ¿no? Left y right son del tipo AB. ¿Tá? Y AB está definido acá arriba como... Es horrible esto. AB es como tipo asterisco nodo AB. Es un puntero al nodo. ¿Tá? Bueno, volvamos a los recorridos. ¿Cómo lo puedo escribir? En C++. Y bueno, por ejemplo, miren este procedimiento preorder. Preorder, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo pienso como un procedimiento, void. Recibo un árbol por copia, un árbol T, o sea, la puntero a la raíz, y dice, si el árbol no es vacío, porque si es vacío no tengo nada que imprimir, por ejemplo, ¿qué hago? Piensen que el procedimiento PGT genérico podría ser un printf, ¿no? Imprimí el T-ítem, el dato. Y después, ¿qué le digo? Anda a recorrer todo el árbol izquierdo y después anda a recorrer todo el árbol derecho. Listo, se acabó. O sea, la acción que yo quiero hacer sobre cada nodo cuando lo visite es esta P. Imprimir o lo que sea. Y esto que va a hacer, recorrer todo el árbol como lo hicimos recién a mano. Y si quieren, codifiquen el árbol de hace un ratito, corren este código y van a ver que con el dibujito salen exactamente los mismos valores en el mismo orden. ¿Cómo obtengo el inorder? ¿Qué cambia el orden? Que este... Claro, que la acción estaba entre medio de los dos llamados recursivos, ¿no? Entonces está ahí. El resto del código es igual. Y el post-order, la acción va al final. Es lo que suele llamar la notación post-fija o polaca inversa. No sé, que tenían unas calculadoras. Es el post-order. Ya está. O sea, ven que la estructura, por más que es una, pero yo puedo correrle tres algoritmos distintos y me la va a mostrar distinto impresa. No es que la tengo que modificar a la estructura, es la recorro de forma distinta para obtenerla, por ejemplo, en notación prefija, infija o posfija. A la misma expresión aritmética, por ejemplo. Sí, acá lo decía en la transparencia, pasa que me lo salteo medio genérico, decía P es un procedimiento que denotará una operación a ser aplicada sobre elementos del árbol. Yo le puse con el ejemplo un printf, imprimir. Pero puede ser cualquier cosa que yo quiera hacer sobre ese ítem. Visita los nodos haciendo sobre cada ítem un P. Lo que yo quiera. Elíjanlo ustedes. ¿Está? Bueno, miren esto para ver cómo traducir eso de código a código. El can nodos, uno diría, en la notación esa de tipo inductivo, podría ser can nodos del árbol vacío era 0 y can nodos de un árbol no vacío isc ader. Yo puedo asumir por el esquema que la máquina debería saber calcular can nodos de isc y can nodos de der. Entonces, ¿qué hago? Si quiero saber los nodos totales del árbol, sumo. ¿Y por qué le sumo 1 también acá? Porque la raíz también es un nodo. O sea, todo lo que tenga el árbol izquierdo, 27, todo lo que tenga el árbol derecho, 84, más 1. La raíz de ellos dos. ¿Está? Eso traducido a C++, para que vean, no es que es automático, pero que no es complicado, es un poquito de cuidado.
es esto, ¿no? La firma es, recibo un árbol por copia, devuelvo ahora sí no un void sino un entero. Si el árbol es vacío, quiere decir que t es null, no hay nodos, retorna 0. Y si no, lo que dice arriba, ¿no? Retorna 1 más count nodos aplicado al árbol izquierdo. ¿Quién es el árbol izquierdo? Lo que apunta t en el campo left, más el llamado recursivo con el árbol derecho, lo que apunta t en el campo right. Recuerden que cuando el árbol no es vacío, está apuntando a una terna que tiene un ítem, un left y un right. Ya está. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Veamos ahora cómo una función dado un árbol me da otro árbol. Porque este dado un árbol me da un entero. ¿Está? Supónganse que quiero hacer que dado un árbol me dé el árbol espejado, como si fuera una copia espejada. ¿Qué quiere decir un espejo? Bueno, que invierte todos los izquierdos por derecho. ¿Está? Por ejemplo, en este arbolito que está acá arriba, 1, 2, 3, 4, dice, bueno, invierto el 2 con el 3, acá, y para el 3 que tiene un hijo, los invierto estos dos. El vacío pasa al lado izquierdo y el 4 que estaba al lado izquierdo pasa al lado derecho. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Los convence este código? Que el espejo del árbol vacío, o pseudocódigo, por ahora no es, esto no es C++, ahora vemos cómo pasar de C++. El espejo del árbol vacío, ¿quién es? El árbol vacío. Y el espejo de un árbol no vacío, isc_other, de nuevo, digo, me avivo, digo, ya creo en la recursión, puedo aplicar espejo de isc y espejo de der. Y va a espejar los dos subárboles, ¿no? Y tengo que ver cómo armo el árbol. Me diría, la raíz es la misma. Entonces, el A lo pongo en el medio. Esto va a dar un árbol que tiene como raíz, en el medio, la misma A. Pero como árbol izquierdo, ¿quién pongo? El espejo del derecho. Y como árbol derecho, ¿quién pongo? El espejo del izquierdo. ¿Se entiende? Bueno, si no lo entienden, veámoslo en C++, o en C, digamos. Que es lo mismo que está arriba, ¿no? Pero se empieza a complicar porque antes una liñita era una línea de código, ahora una liñita capaz que son 4 líneas de código en C++. ¿Está? Pero ¿por qué les muestro esto? Porque a veces es útil hacerse un pseudocódigo para pensar la solución del problema lógicamente y después el siguiente paso, que es de los punteros, lo hago en una segunda etapa. Entonces no mezclo toda la vez la recursión con el puntero, si me complica, ¿no? Si a ustedes ya les resulta fácil programar este nivel, todo bien. Nadie le va a pedir lo de arriba. Si el árbol es vacío, dice retorna el árbol vacío. Es la primera. Y si no, entro a la segunda, me hago un nuevo nodo que no comparta memoria, muy bien. Copio el ítem para ese nuevo nodo, rt ítem es igual a t ítem. Y después, ¿qué digo? Para ese rt de resultado de t o algo así. En el lado izquierdo, ¿quién dejo? El espejo de lo que me dé el llamado recursivo con el árbol derecho, ¿no? Para que me invierta. Y como árbol derecho, ¿quién dejo de rt? El espejo del llamado recursivo con el árbol izquierdo. Retorno a rt. Yo le dije cómo formar un nodo y le dije, ya, seguí vos. Seguí vos es espejo de izquierda, hacelo vos, espejo derecho, hacelo vos. ¿Está bien? Recursivamente te digo qué pasa cuando llegues al caso base. Y ya está. Le doy un árbol gigante y me lo va a espejar todo. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Creo que les di para lista un ejemplo de generar una función copia, un clon. Dado una lista, me da otra idéntica, pero no comparte memoria. Nodos frescos, digamos, ¿no? Pero los mismos datos. ¿Qué cambio en este código para que me dé una copia idéntica del árbol? Supónganse que no lo escuché a él. A ver, alguien más. Porque capaz que nadie lo escuchó de ahí atrás. ¿Qué cambia en ese código para que sea idéntico el árbol? No, vos tampoco, ya hablaste mucho. Pero allá, más atrás, anímense. Dale, Rodolfo, levantaste la mano. Allá, dale. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué quiere decir que tengo que cambiar acá? Left, ¿cambio algo en esta línea? RT left igual a qué? ¿Espejo de quién? No, espejo del espejo, no. Ya está bien esa propiedad que si espejo dos veces me va a dar, pero es como una propiedad lógica esa, ¿no?
como código, ¿qué digo? RT, olvídense la palabra espejo, capaz. RT left, ¿qué le asigno? El llamado recursivo ¿de quién? De T flechita left. Y RT derecho le asigno el llamado recursivo con T flechita right. O sea, mantengo. Si mantengo, me va a ir generando los noditos, copia los datos de todo el árbol y me lo va a dejar idéntico, pero que en memoria nueva. ¿Qué ventaja tiene? Que yo después puedo borrar todo este árbol, toquetearlo para hacer algo auxiliar y el árbol original está intacto. Es una copia, un clon. Pero no una copia del puntero a la raíz, sino una copia de todo el árbol. ¿Se entiende? Bien. Siguiente ejemplo. Ahora, dado un árbol, una lista. El parámetro. Espejar el árbol parámetro. El mismo árbol parámetro, no que te retorne un árbol. Sí, se puede hacer, sí, es una variante de procedimiento. Pero ahí sí vas a modificar el árbol parámetro. No, ahí no. Y de hecho no vas a retornar nada, porque es un void y el árbol va a ser por referencia. Las líneas se van a mantener, no vas a hacer un new porque el nodo es el mismo. Entonces fíjate cómo cambias los dos punteros ahí. Lo podés hacer, va a ser más cortito, un poquito más cortito. ¿Tá? Es un void, un ampersand en la firma, no haces el new y tenés que ver cómo se cambian las asignaciones ahí. ¿Tá? Dado un árbol, retornar la lista de las hojas. Por ejemplo, dado una expresión aritmética, dame la lista de los operandos. Dijimos que eran las hojas. A ver si esto funciona. Hojas del árbol vacío es la lista vacía. No hay ninguna hoja. ¿Estamos de acuerdo? Y hojas de un árbol no vacío, isc_other, yo digo, el esquema me dice que yo sé calcular todas las hojas del árbol izquierdo y todas las hojas del árbol derecho. Van a ser dos listas. Entonces las uno concatenándolas. Yo en este árbol quisiera que las hojas fueran, la lista fueran algo que tuviera los datos de los dos rojos. ¿Funciona o no? ¿Sí o no? No me hagas preguntas, yo hice una pregunta. Es de mala educación preguntar una... ¿Funciona o no? Dice que no. ¿Sí o no? Dado cualquier árbol, ¿qué me retorna siempre esto? No importa si tiene 100 nodos, 2 nodos, 20 nodos, es vacío. ¿Qué me devuelve siempre esto? ¿Qué me devuelve siempre esto? No, cantidad no, da una lista. No. La lista vacía. No importa qué árbol le pase, esto me va a dar una linda y grande lista vacía, pero lista vacía. ¿Por qué lo veo? Porque en el caso del base es fácil. Y en el caso que no es base, lo que dice, llamar recursivamente el izquierdo y el derecho y concatenalo. Pero nunca agrega elementos. Si nunca agrego elemento, va a llegar a los casos base y se van a concatenar vacíos con vacío, con vacío, con vacío, pero concatenar lista vacía es una lista vacía. ¿Qué no estoy distinguiendo en esta solución? ¿Quién habló? ¿Qué no estoy distinguiendo acá en esta ecuación? ¿Por qué falla? Esto lo voy a hacer en un caso. Me falta el otro caso. ¿Cuál es el caso en el cual esto es correcto? Sí que. Sí que hago esto y está bien. Exacto. O sea, si isc o der, alguno de los dos no es vacío, ya sé que A no es hoja. ¿Estamos de acuerdo? Porque para que sea hoja tenía que ser ambos vacíos. Entonces, si alguno de los dos no fuera vacío, está bien esto. Anda a calcular las hojas del izquierdo, las hojas del derecho y concatenarlas. Por ejemplo, cuando esté parado en este nodo, en la raíz. Como el izquierdo y el derecho son distintos de vacíos, ya el nodo verde no va a formar parte de las hojas. Entonces, está bien que no aparezca acá. ¿Se entiende? Pero cuando esté parado en un rojo, yo quiero que sí aparezca. Entonces tengo que decir qué pasa en el otro caso, cuando el izquierdo y el derecho sí son vacíos. ¿Sí? Entonces, capaz que el código es este, el pseudocódigo. Yo distingo o separo el caso de no vacío en estos dos. Cuando ambos subárboles son vacíos, A es una hoja, la lista A. Y cuando alguno de los dos no es vacío, isc o der no es vacío, ahí sí está bien concatenar el izquierdo y el derecho porque ya ese nodo no puede ser parte de las hojas. ¿Ok? Bueno, traducido esto en C++, un poquito más largo ahora, ¿no?
Pero fíjense, la firma que dice, dado un árbol, retorno una lista. ¿Está bien? Si el árbol es vacío, retorno ¿qué cosa? La lista vacía. Null y null. ¿Sí? Si no, ¿qué es lo que hago? Íbamos a distinguir el caso primero si era una hoja, si el izquierdo y el derecho son vacíos. ¿Cómo pregunto eso? Si t-left es null y t-right es null, es una hoja. ¿Está? ¿Qué daba en el caso de una hoja? La lista unitaria de A. ¿Cómo armo esa lista unitaria acá? Diciendo... Acá. Me hago un nuevo nodo lista, copio el dato. Como es una lista unitaria, el siguiente es null y retorno esa lista. La lista unitaria del dato S. Y si no, quiere decir que el nodo no es hoja, entonces digo, llama a hojas del izquierdo recursivamente a hojas del derecho, te va a dar dos listas y usa el concat que vimos en la clase anterior, que dadas dos listas, retorna una lista. ¿Está bien? Sí. Es un paso donde no sigue la recursión, yo lo llamaría caso base. Y fíjate que acá eso obviamente aparece en C++, ¿no? Acá no se llama, acá tampoco se llama y solo se llama recursivamente en este tercer caso. ¿Ok? Bien. Les comenté un árbol que es general, que dije lo vamos a ver la clase que viene, pero lo presenté ya. Vimos un tipo de árbol que sí lo quería ver, que es el árbol binario, y ahora vamos a ver el segundo tipo de árbol, que es un caso particular del anterior, pero tiene más usos que el anterior. Se llama árbol binario de búsqueda. ¿Qué es un árbol binario de búsqueda? Es un árbol binario, estructuralmente es binario, pero agrega una propiedad de orden sobre los elementos. No puede ser cualquier elemento. ¿Cuál es esa propiedad de orden? Que los nodos... Para cada nodo de este árbol binario, los que estén a la izquierda tienen que ser todos menores que ese nodo y todos los que estén a la derecha tienen que ser mayores que ese nodo. Y eso para cada nodo. Si tomo el 8 también, todos los que estén a la izquierda tienen que ser menores y todos los que estén a la derecha de él tienen que ser mayores. ¿Se entiende? Fíjense que el 11 acá tiene que ser mayor que el 8, pero a su vez menor que ¿quién? Que el 12, porque está a la izquierda del 12. Entonces empiezan a aparecer como subrangos, ¿no? Tiene que ser menor que, pero mayor que. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De dónde surge esta idea? Bueno, yo creo que ya la comenté, pero no sé si la vieron en otro lado o lo recuerdan, de... Sí. El 17 cambiar de lugar con el 11, no. El 17 podría estar acá, sí. Porque... No, tampoco, porque tendría que ser menor que el 12. Y tampoco puede estar el 11 acá, porque tendría que ser, si bien es menor que el 18, no es mayor que el 12. ¿Está? ¿De dónde surge la idea? Rápido. La búsqueda binaria, ¿la comentemos? ¿Sí? ¿Corta el medio? ¿Sí o no? ¿Por qué siempre me hacen la cara como no sé nada? Hágame... Conmigo la vieron, ¿no? Yo la comenté cuando vimos... Pero en otro curso, ¿lo vieron? Aunque sea iterativamente. Sí. Ok. Resumiendo rápido. Supónganse... Ok. Bien. Si yo quiero recorrer este arreglo que está dibujado abajo, el algoritmo más simple para recorrer un arreglo es un for o un while. ¿Está? Que si lo encuentra, retorna true, y si llega al final y lo encontró, retorna false. Orden de tiempo de ejecución en el peor caso, n. ¿No? Porque en el peor caso tiene que llegar hasta el final. Si el arreglo está ordenado, yo puedo seguir haciendo mi for o mi while, testarudamente. O puedo implementar una estrategia más eficiente, que era ir al medio, hacer una cuenta, no es recorrer nada, y decir, si es menor que el 12 el que estoy buscando, solo tiene sentido buscar si está del lado izquierdo. Y si es mayor, del lado derecho. Y seguía haciendo lo mismo en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Están de acuerdo? Bueno, fíjense acá. Si estoy parado en el 12 y es menor, solo tiene sentido que esté acá. Y si es mayor, solo tiene sentido que esté acá. O sea, estoy copiando la idea de la búsqueda binaria en un árbol. Y dice, ¿por qué no lo copiaste en una lista? ¿No era más fácil en una lista? Y no. Porque en una lista, ir al medio ya no es orden 1. Tengo que recorrer los nodos, contando los nodos hasta llegar a la mitad. No tengo acceso directo, no es como un arreglo. Y después ir a la mitad de la mitad no puedo.
Como no puedo hacerle una lista, a alguien se le ocurrió que una estructura binaria sí lo podía hacer, porque puedo decir, si es menor, anda para allá, si es mayor, anda para allá. Esas son dos decisiones, es binario. Y ahí está la idea del árbol binario. Yo les dije que la búsqueda binaria era el logaritmo. Lo vamos a calcular la semana después de turismo. ¿Está bien? Pero les parece, a ver, aunque no... Olvidemos el logaritmo, porque esto sale de la intuición. La eficiencia, ¿les parece que va a ser la misma buscar un elemento acá de rápido que buscarlo acá, en este árbol? O sea, ¿esto simula exactamente lo que hago acá abajo? El de entre menores y mayores lo simula exacto, porque dice, si busco acá, ¿no? Y digo, es menor que el 12, uno diría, ¿dónde tenés que ir? Si está del lado izquierdo. Si busco el 11, por ejemplo, digo, es mayor que el 8, si está del lado derecho. ¿No? Es como que voy subrango. Pero ¿cuál es la diferencia entre el dibujito de arriba y el dibujito de abajo? Exacto. Que acá siempre tengo mitades. Y acá arriba puedo tener un peor caso, que por ejemplo el árbol sea esa lista y todo esto sean vacíos. Por ejemplo, ¿no? Que sea una lista. ¿No? Que tenga 12, 8, 5, 4, 2, como si fuera una lista. Un árbol degenerado se llama. Entonces ahí sí, buscar cualquier elemento, por ejemplo uno muy chiquito, siempre tiene que pasar por los n nodos. El peor caso es igual que una lista, pero en el caso promedio, vamos a ver después, ¿qué es mejor? ¿Qué tanto mejor? Logaritmo. Entonces dice, si tiene 1.000.000 de datos, logaritmo de 1.000.000, 20. Entonces ahí lo compro. ¿Okay? Por eso viene esta idea. Alguna información contextual del árbol, ¿no? ¿Dónde está el mínimo y dónde está el máximo en estos árboles? ¿Cómo encontrarían el mínimo y el máximo? Claro. El mínimo, si pienso en este dibujito, ¿no? Es el que está más a la izquierda, porque siempre si hay alguien más a la izquierda es más chiquito que él. Entonces, ¿quién es? El nodito que no tiene nadie más a la izquierda. El 2. ¿Y el máximo quién es? ¿Tienen que ser nodos hojas el mínimo y el máximo? No. Por ejemplo, fíjense acá, el máximo de este árbol es el 18, porque no tiene nadie a la derecha del 18, pero sí tiene alguien del lado izquierdo, pero es menor. Entonces, recorriendo o bien el camino más a la izquierda encuentra el mínimo, o bien más a la derecha encuentra el máximo. Pero no tienen por qué ser nodos hoja. No. Por ejemplo, yo podría tener, por ejemplo, en este árbol acá, ¿quién podría tener la derecha del 2? El 3. Porque es menor que el 4 y mayor que el 2. El 3 podría estar acá y el 2 seguiría siendo el mínimo. Y no sería una hoja. ¿Se entiende? ¿Qué recorrido de los que vimos me da algo interesante de un árbol binario de búsqueda? Cuando lo imprimo, por ejemplo. O cuando obtengo la lista de los elementos. In order, ¿por qué? Te los da ordenados de menor a mayor. ¿Y por qué? Porque digo, ¿cómo era el in order? Primero recorre el árbol izquierdo, que son todos los más chiquitos, después el nodo, el intermedio y después el árbol derecho, todos los más grandes. Entonces yo lo recorro in order y ya cumple la propiedad binaria de búsqueda, me va a imprimir toda la estructura ordenada. Entonces yo puedo tener las claves en una base de datos, por ejemplo, donde guardo datos, organizada así, es más rápida la búsqueda, además cuando la quiero mostrar, recorriendo n nodos en n orden n, te puedo mostrar todos los datos por clave ordenado. ¿Se entiende? Bien, ¿cómo se representa esto en la memoria? Uno diría, igual que el otro, es binario. Solo que una distinción práctica, yo diría, ¿dónde puede haber una pequeña diferencia práctica en lo que hasta ahora llamamos el dato? El dato muchas veces se suele distinguir, aunque en el práctico a veces lo tomamos como sinónimo, el dato a veces lo sabemos partir como en dos campos. La key, o la clave, cuando digo menor y mayor me refiero a la clave, algo que identifico de manera única, por ejemplo, su número de estudiante en la base de datos de Bedelía o su cédula en la base de datos de Bedelía es la clave, la key. ¿Y qué sería el info? El resto de la información. Por ejemplo, en el caso de, volviendo al ejemplo de la Bedelía, sería para cada uno de ustedes la información de contacto, las materias que tiene aprobadas, todo lo que quiera guardar. Pero la key es, cuando digo menor y mayor, para buscar un estudiante, es algo que lo identifique de manera única. Cédula, número de estudiante, por ejemplo. ¿Está bien? En el práctico, muchas veces la key y la info es lo mismo, porque dice, considera un árbol binario de enteros. Y bueno, el entero es la clave y el dato.
para simplificar, ¿no? Pero podría ser en usos prácticos que uno separe eso. Entonces cada vez que veo un dibujito con menores y mayores me estoy refiriendo al aquí. Es como que el info no le doy bola, pero va a estar dentro del nodo. ¿Está bien? Yo cuando busco un nodo, voy a la BDLI, le digo número de estudiante, encontró, bueno, ahora sí dame los datos de ese nodo, porque es lo que yo quería, más que el nodo en sí. Acá llamo, en vez de AB, lo llamo ABB, árbol binario de búsqueda. Porque es más tierno además, ¿no? ABB. Bueno, left y right, a ver. Bueno, un código, vamos a ver alguno, ¿no? Lo que nos dé el tiempo. No, todavía estamos bien. Lo llamo buscar iterativo. Y uno dice, ¿cómo iterativo? ¿No dijiste que recursivo? Bueno, cuando uno tiene árbol binario de búsqueda y quiero buscar algo, no hace falta que recorra todo el árbol. ¿Por qué? Porque te basta con ir comparando con la key. Claro, porque cuando estoy en un nodo uno dice, ¿qué pasa? ¿O ese es el dato que estás buscando? ¿O qué? O es menor o mayor. O es menor o mayor, pero no voy a ir por los dos lados. Voy a ir por un lado. Como voy a recorrer un solo lado, es como recorrer una lista. Y una lista puede hacer un while. Por ejemplo, este. ¿Qué dice este código? Bueno, recibe una clave, que es la que estoy buscando. Recibe un árbol por copia, porque no lo voy a modificar. Y fíjense que retorno. En vez de retornar un booleano, que sería lo lógico en una búsqueda, voy a retornar una ABB, o sea, un puntero a un nodo. Que es algo más útil que un booleano. Que es una generalización de un booleano. ¿Por qué? Porque si me da null, es como el false, no está. Pero si me da distinto de null, no solo sé que estaba, sino además que sé. Me da el puntero al nodo, entonces yo fui a la BDLI y digo, este nodo, dame el resto de la información del nodo. O sea, datos de contacto, materias aprobadas. Entonces, una vez que ubique el nodo, ya lo tengo. ¿Está bien? Entonces, es más rico que un booleano. Entonces, ¿qué hace este código? Dice, mientras t no sea null y recuerden que este i es lazy, ¿no? Solo va a evaluar lo que voy a chequear ahora si lo anterior le dio false. No, le dio true. ¿No? O sea, si t es distinto de null, dice, y la t flechita aquí es distinto de x, entonces hay dos posibilidades, porque si no es vacío y no es el dato, o es menor o mayor. Digo, si mira, el x que está buscando, ¿está bien? Es menor que el t flechita aquí, o t flechita aquí es mayor que x, si está del lado izquierdo. Entonces a t le asigno t flechita left. Y si no, a t le asigno t flechita right. Es decir, por ejemplo, estoy parado acá, este es mi t, y estoy buscando el 11, dice, es menor, anda del lado izquierdo, es mayor, anda del lado derecho, es este nodo, retorna t. Cuando sale de acá, dos escenarios posibles. ¿Cuáles son? Cuando sale de while. T null, ¿qué me está diciendo en palabras? Que no lo encontró. Y no hace falta que lo busque por otro lado, no está. O salió por la condición, la segunda, que t flechita aquí es igual a x. Y también retorna t. O sea, ya sea me retorna t, ya sea null, o el nodo que estoy buscando. Pero cuando yo después analice el resultado de la función, tengo que preguntar primero si me dio null o distinto de null. Si lo encontró o no lo encontró. ¿Se entiende? Y no necesito recursión. Acá tengo un algoritmo recursivo que hace lo mismo. Obviamente, ¿lo usarían o no? Y yo diría que no, porque no hay necesidad, porque es una recursión de cola y ya está. Muy bien. Solo lo puse para que me dijeran no. Pero miren, este sí algoritmo recursivo. Le llamo miembro a esta función y la hice booleana. ¿Está bien? Recibe el árbol como parámetro t, la clave, y fíjense cuál es la diferencia con la anterior. A ver, ¿qué notan acá? Además de que retorna un booleano. ¿Qué está haciendo? ¿Lo hace bien o no lo hace bien? Lo que esté haciendo, ¿no? ¿Está chequeando correctamente el pertenece de un elemento en el árbol o no? Ahora como booleano. No te estoy entendiendo cuando hablas. Sí, recorre todo el árbol hasta encontrarlo, sí. Pero, a ver, lógicamente funciona, ¿qué quiere decir? ¿Me da true en los casos correctos y me da false en los casos correctos o no? ¿Sí o no? Sí. Uno dirá, ¿cómo lo veo eso? Diciendo, mira, acá cuando el árbol es vacío te dice que no está. Bien, una idea es razonable. Después pregunto si es igual a la raíz. Si es igual, está. Y si no es la raíz, entra acá.
le quedan dos chances para que esté. O está del lado izquierdo o está del lado derecho. Entonces, ¿qué hace? Lo busca del lado izquierdo, le dará un booleano, lo busca del lado derecho, le dará un booleano y hace un OR. Le alcanza con uno de los dos. Lógicamente es correcto. ¿Hay un pero? ¿Cuál es el pero? Que recorre todo el árbol. Si es un árbol binario de búsqueda, ¿qué no estoy usando? Claro, no estoy usando la información que distingue un árbol binario de búsqueda, que sé que los menores están de un lado, menores, estoy como buscando a ciegas. Anda a buscar en los dos lados y después el OR. Lógicamente es correcto. ¿Cuándo usarían sí o sí este código para buscar un elemento? Exacto. Cuando sea un árbol binario común y corriente, no está ordenado. Ahí sí, no me puedo conformar con ir en un subárbol y decir, ya está, busco en los dos y en este caso hago un OR para juntar el resultado lógico de las dos partes. Pero si es binario de búsqueda, no tendría sentido. ¿Okay? Vamos a ver un algoritmo que modifica el árbol. ¿Está bien? Una inserción. Uno diría acá, ¿quién garantiza en cualquier... Ojo que vamos a ver varias estructuras de estas después a lo largo del curso, ¿no? Cuando uno no solo tiene una estructura binaria, sino además tiene una propiedad de la estructura. ¿Cuál es la propiedad? Menores de un lado, mayores del otro. Eso es una propiedad. ¿Quién garantiza que la propiedad se mantenga? ¿Se entiende? Porque uno dice, ¿cómo confío que eso se mantenga? Y uno diría, cuando arranco en el vacío, se cumple. ¿Y después quién la tiene que mantener? ¿Qué operaciones la tienen que mantener? La inserción, las que agregan y las que eliminan. O sea, las que modifican el árbol, la consigna es, si yo asumo como precondición que te doy un binario de búsqueda y vos cuando borrás o insertás me das un binario de búsqueda y son las únicas que modifican, se va a mantener invariante esa condición. ¿Se entiende? Y eso va a ser algo que vamos a usar generalmente. Cuando yo quiero imponer una condición en una estructura, es ver que se mantiene invariante con las operaciones que lo modifican. Entonces, cada operación que ahora inserte o borre, tengo que decir, yo te doy un binario de búsqueda como parámetro. Garantizame que vos insertaste o borraste, pero dejando un binario de búsqueda. Si rompiste la propiedad, mal. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si acá voy a agregar el 6, fíjense que la lógica es parecida a la búsqueda. ¿Y por qué tiene que ser parecida a la búsqueda? Porque yo cuando voy a meter el 6 en el árbol, después lo tengo que poder encontrar. Entonces no puede ser muy distinto a buscarlo. Si yo voy a meter el 6 y me das raíz 12, si lo meto, ¿dónde lo meto? Del lado izquierdo. Encuentro el 8. Si lo meto, ¿dónde lo meto? Y me freno un ratito. ¿Por qué estoy diciendo si lo meto? Porque puede ser que esté. Exacto. ¿Qué característica tienen los árboles binarios de búsqueda? Que la salteé. No repite. No repiten. Menores y mayores. En general, la definición no la puede modificar, pero la definición es no repiten. ¿Y por qué? Porque se basan en que cada dato es único. Por eso hablo de la key, la clave que lo distingue. Se usa mucho para implementar colecciones, conjuntos. Conjunto de estudiantes donde cada estudiante es único. Eso es una base de datos. Una base de datos es una colección de datos donde cada dato es único. ¿Está bien? Te rompería mucho la búsqueda también. Tiene elementos, porque tras al 6 decís 6, 6, 6. Bueno, después vamos a ver que yo puedo repetir cosas que se llaman multiset o multiconjunto, pero después del parcial. Así que ahora no se puede. Listo. El 6 es menor que el 8, voy del lado izquierdo. El 6 mayor que el 5, voy del lado derecho, ¿no? El 6 es menor que el 7. Me encuentro con null, supónganse que esto no estaba. ¿Dónde va? Acá. El 6 tiene que ir acá. ¿Estamos de acuerdo? Que sería la misma estrategia si ahora voy a buscar el 6, ¿qué voy a decir? Es menor, mayor, ¿no? Y lo encuentro. ¿Sí? Entonces uno lo debería enganchar acá, del lado izquierdo del 7. ¿Será que siempre se inserta como una hoja? ¿O puede ser que no se inserta? Con ese algoritmo que estoy diciendo, ¿no? El mismo algoritmo de la búsqueda. Porque si no, después no lo va a encontrar. No lo puedo poner en cualquier lado, porque va a romper la propiedad. ¿Se da algún caso donde yo a este arbolito le inserte algo y no quede como una hoja? El 9. Si quiero poner el 9, veamos. El 9 es menor que el 12. ¿Dónde voy? Izquierda. El 9 es mayor que el 8. ¿Dónde voy? Derecha. El 9 es menor que el 11. ¿Dónde voy? Izquierda. O sea, viene a la izquierda del 11, va a ser una hoja. No corras nada. Si no me estás cambiando el árbol. No me dan trampa. ¿Eh?
Última. Y vas a ver que no. El 3. Menor que el 12. Menor que el 8. Menor que el 5. Menor que el 4. Mayor que el 2. ¿Dónde va? Del lado izquierdo del 2. La hoja 3 va a estar al lado derecha del 2. Si se inserta como una hoja. ¿Cómo la podría probar? Ustedes que están en lógica y saben ya hacer pruebas por inducción, ¿no? Bueno, a ver, en voz alta, ¿no? Si el árbol es vacío, inserto me va a quedar una hoja, ¿estamos de acuerdo? Porque pasa a ser de un árbol vacío a un árbol unitario. ¿Se cumple la propiedad o no? Caso base, propiedad probada. Vamos ahora al caso del árbol no vacío. ¿Qué asumo en una prueba por inducción? Los de lógica. Hipótesis inductiva, la propiedad vale para el árbol izquierdo y para el árbol derecho. ¿Sí o no? La propiedad vale para los dos subárboles. Vamos a ver si vale para el árbol principal. ¿Qué puede pasar con el árbol principal? Que sea el dato de la raíz. ¿Qué hace este algoritmo cuando quiero insertar algo que es raíz? Dijimos, no lo modifica, se va. Entonces, si la propiedad valía antes y no lo modifico, sigue valiendo. Si no es la raíz, ¿qué dijimos? Si es menor, anda al lado izquierdo. Pero dijimos, por hipótesis inductiva, para el lado izquierdo vale la propiedad. Y si es mayor, vale el lado derecho, dijimos que del lado derecho vale la propiedad. Ya está, no busquen más, siempre se inserta como una hoja. ¿Ah? El algoritmo, fíjense, sí. Ah, muy bien. Lo peor que le puede pasar, a ver si se dan cuenta, lo peor que le puede pasar a un árbol binario de búsqueda, si yo quiero insertar elementos en el árbol con esa lógica, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que yo los inserte ¿en qué orden? Muy bien. ¿Está bien? Que yo los inserte ordenado. Supónganse que yo inserto el 1. Y ahora inserto el 2. ¿Dónde va? A la derecha. Inserto el 3. ¿Dónde va? A la derecha, ¿no? Inserto el 5. ¿Dónde va? A la derecha, ¿no? Entonces voy armando una lista. El árbol degenerado, eso que yo le decía antes. Lo peor en un árbol de búsqueda es que los datos se inserten ordenadamente porque transforman rápidamente en una lista. Si las inserciones son aleatorias, no hay un patrón, ese árbol no se va a generar. Entonces lo peor en una base de datos es cargarla en orden. No tomar la secuencia ordenada, sino a veces uno dice aleatorizar la entrada y después cargarla. Entonces se reparten los elementos. Muy bien. Bueno, veamos un cachito de código. Ahora sí, fíjense, tiene sentido que este insertar a bebé sea un procedimiento, un void, pero que modifica ahora sí el árbol parámetro. Por eso el T lo paso por referencia. ¿Por qué? Porque quiero insertar sobre el árbol. Y en particular, si el árbol fuera vacío, el árbol pasa a ser un árbol hoja. Entonces tiene que cambiar T. ¿Está? Para insertar recibo la clave, dijimos, del dato y el dato en sí. Recuerda que yo lo partía como en dos campos. Entonces, ¿el caso base cuál es? Si T es null. Si T es null, ahora T se va a transformar en un árbol hoja. Entonces pido memoria para ese nodo, le cargo la key, le cargo el info, y como va a ser una hoja, left y right son null. ¿Ok? Y termina en ese caso. Si no, fíjese qué pregunta. Si la clave es menor, la que quiero insertar es menor la del nodo. Por ejemplo, estoy parado en el 12 y yo quiero insertar el 6. Entonces, ¿qué le digo? Anda a insertar la clave y el dato en el árbol izquierdo. Y si es mayor, de manera dual, le digo al lado derecho. Y si es igual, ¿qué hace este código? Nada. ¿Por qué? Porque no entra en ningún caso, se va, entonces te quedo igual. O sea, el caso final no entra por ningún caso, se va y ya está. Quedó igual el árbol. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces te va a recorrer la lista, recursivo por referencia, y va a enganchar el nodito en el lugar que le corresponde. No es complicado. Vamos a comentar, pero no voy a entrar en detalle esto porque quiero ver una cosita más antes de irnos después. ¿Cómo es la eliminación? Dijimos que los algoritmos que modifican tienen que mantener la propiedad. Entonces, si yo voy a eliminar un elemento del árbol, ¿cómo garantizo? Saco ese elemento y me queda un binario de búsqueda. ¿Está bien? A ver, casos fáciles, vamos primero. Bueno, las hojas sería muy fácil. 17 lo saco y ya está. Supónganse que algo no tan fácil, pero parecido. Si quiero sacar el 18. ¿Por qué digo el 18? Porque yo sé que el árbol derecho es null. Me voy a conformar
con que tenga un null. Ni siquiera voy a pedir los dos null. Si este fuera null, ¿cómo podría borrar el 18 manteniendo la condición de binario de búsqueda? Aunque acá hubiera muchos elementos. El 12 cambia el puntero de acá al 17. Por más que acá abajo hubiera un montón de datos, lo señala el 17. ¿Está? Y se sigue cumpliendo. ¿Por qué del lado izquierdo se sigue cumpliendo? Porque ya lo cumplí antes. ¿Y por qué se cumple el lado derecho? Y bueno, porque del lado derecho del 18 no hay nadie y el 17 es mayor que el 12. Entonces al engancharlo este con este ya está. También se daría el caso, que acá no hay un dibujito con eso, si en vez de ser el derecho null fuera el izquierdo null, porque es la misma lógica. La pregunta, lo complicado es qué pasa cuando son los dos distintos de null. Por ejemplo, quiero borrar, no sé, por ejemplo, quiero borrar el 5, quiero borrar el 8, por ejemplo. O el 12. ¿No? Entonces ya cualquiera de esos que elegí como ejemplo tienen dos árboles no vacíos. Bien. Capaz que este fue fácil porque acá tenés uno solo, voy a decir pongo el 11 acá y ya está. ¿Ah? Vamos entonces al 12, por ejemplo, para que vean más de un elemento, ¿no? Entonces, a ver, les hago una pregunta así. Algo que no conviene es desarmar todo el árbol. Entonces digo, quiero borrar el 12, supónganse, ¿no? Digo, pero el nodo lo voy a mantener. Pero el 12 quiero que se vaya. Entonces la pregunta es, ¿quién puede venir en lugar del 12? Mirando, por ejemplo, el árbol izquierdo. ¿Quién podría ser candidato a venir en lugar del 12? No. El 11. O sea, ¿qué miraron entre los más chiquitos del 12? El más grande. Si yo el más grande lo pongo acá, el 11, el dato, lo copio acá, y ahora me voy a borrar este nodo, es más fácil. ¿Por qué? Porque al ser el máximo, yo ya sé que el del lado derecho no tiene nadie. Y puedes hacer uno de los casos fáciles que vimos recién. También podría haber dicho, ¿por qué no tomaste, en vez de mirar el árbol izquierdo, el árbol derecho? Sería dual. Pero ¿quién tomarían del árbol derecho para poner en lugar del 12? El más chico. Pondría el 17 acá y me iría a borrar el mínimo de este árbol. ¿Sí? ¿Les parece que eso funciona? Bueno, acá un bosquejo de código. No código, porque si no, la gente del predio después me pega. A ver, déjenme. Sí, bueno, pero hay bastante código, no se pueden quejar. Es un algoritmo, de los que vimos hasta ahora, yo diría el menos trivial de todos. O sea, ya tiene una complejidad. ¿Está? Fíjense, este eliminar recibe la clave y el árbol. De nuevo es por referencia porque va a modificar el árbol. Y empiezo los casos, ¿no? Si t es null, ¿qué hace el código acá? Se va y no hace nada, está bien. Entonces pregunta si t es distinto de null, va a hacer algo. Si no, se va. Si t es distinto de null, vamos a los casos más fáciles, ¿no? Si la clave es menor a donde estoy parado, uno diría, anda a eliminar recursivamente del lado izquierdo. Si es mayor, anda a eliminar del lado derecho. Y en este else me paro en el punto interesante, ¿no? Es igual. O sea, yo sé acá que la clave es igual a donde estoy parado, T flechita aquí. Entonces, lo primero que voy a ver si estoy en un caso fácil de los que vimos recién o un caso difícil. ¿Cuál era un caso fácil? Por ejemplo este, cuando el puntero derecho de él es null. Quiero eliminar ese nodo y yo sé que su derecho es null. Entonces, por ejemplo, el 18. Para eliminar este 18 que su derecho es null, y yo estoy parado en este t, ¿qué tengo que hacer? Bueno, defino este puntero a borrar igual acá, igual a t. ¿Cómo hago que esta flechita roja apunte a lo que tiene del lado acá? Haciendo t igual a t flechita left y libero la memoria de a borrar. Entonces logro que se vaya esto y este 12 quedó apuntando al 17 y ya está. Esas tres líneas. Recuerden que yo sé que acá el 18 no tiene nadie a la derecha. ¿Por qué? Porque es la condición que puse acá. O sea, si yo quiero borrar ese nodo y él del lado derecho no tiene, ese puntero lo llevo por el lado izquierdo. Punto. Y para ser prolijo, pongo un puntero auxiliar y hago un delete. Pero desde el punto de vista lógico me hubiera alcanzado simplemente con t igual a t left. Eso alcanzaría tirando la memoria, ¿no? Regalando memoria. Y después no pasan los casos de prueba. En el else, ¿qué tengo? El dual. Si el left es null, se los dejo, pero es muy parecido.
¿El caso interesante cuál es? El caso interesante es cuando ahora llego al else. ¿Qué es este else? Estoy parado en el nodo que quiero borrar y el izquierdo y el derecho no son vacíos. Entonces tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, la decisión que tomé acá, ¿qué es lo que es? Miro el árbol derecho, que es este, y voy a buscar el más chiquito del árbol derecho. Me hago una función auxiliar mínimo que del árbol derecho me dé el puntero a ese nodo. Este rojo que está acá. ¿No? Lo puse a la izquierda porque el mínimo sé que está más a la izquierda. ¿Ah? Y una vez que tenga eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sobreescribir t flechita aquí, ¿con qué? Con minteder, flechita aquí, t flechita info, ¿con quién? Con minteder, flechita info, y después, ¿por qué está esta línea? Llamo de nuevo el im abb con esto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Porque, ¿qué hice? ¿La información del rojo dónde pasó ahora? ¿Sobreescribió quién? La información del X. O sea, lógicamente el X no está más. Está acá. Pero este nodo sigue estando. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Sacarlo, porque ya si no va a estar como repetido y mal. Entonces, ¿qué digo? Anda a borrar esa clave del árbol derecho. Pero como este arbolito es más chiquito, que lo haga la recursión. Yo ya hice demasiado. Creyente de la recursión, que lo haga la recursión. Ya es un subárbol, lo tiene que hacer solo. Bueno, yo diría que no, en general no, porque ¿cuál hubiera sido otra alternativa? A ver si funciona, ¿no? Quiero borrar el 12, que nadie me la dijo, pero podría ser, ¿no? Que yo diga, ¿sabes qué? Agarra todo este árbol que esté a la derecha, aunque tenga cientos de nodos, ¿y dónde lo pondrían allá? Sacando el 12 inclusive, ¿no? Se va el 12, entonces voy a conservar todo este árbol, pero tengo que engancharle a todo este árbol este cachito que está acá a la derecha. ¿Dónde pondrían este árbol que está acá? Lo más a la derecha posible. ¿Está? Esa estrategia sí tiende a llevar el árbol como una lista, porque va enganchando árboles más a la izquierda abajo. En cambio el otro que va manteniendo el nodo en el lugar donde está y saca uno de los que está abajo, mantiene mejor la estructura. Todo intuición, ¿no? Estamos hablando de intuición. ¿Ok? Bueno, para terminar hoy, a ver, déjenme. Bueno, acá está la función mínimo. ¿Cómo era la función mínimo? Que me da el puntero al nodo mínimo. ¿Cómo encuentro el mínimo? Me habían dicho. Yendo en un árbol. A la izquierda. ¿Y cómo detecto la condición? Este es el mínimo. ¿Cuándo? Ese nodo. Cuando la izquierda es vacía. Entonces fíjense que ese es el código que dice acá, ¿no? La función mínimo, dado un árbol, me da el puntero al nodo mínimo. Si t es null, bueno, no hay mínimo. Y si no, dice mientras t-left sea null, movete por el lado izquierdo. Y cuando salgas, t-left es null. Entonces ese t es tu mínimo. ¿Ok? Es bien simple. Y ya con eso tenemos casi el código del borrar. ¿Está? Sobre el orden, bueno, esto lo vamos a ver después de turismo, pero el peor caso, muchas veces en estos árboles, es orden n igual que una lista. Alguno esperaría no llegar a ese peor caso y que en el promedio, cuando el árbol está medianamente balanceado, y decir, ¿lo puedo asegurar que el árbol no esté todo desbalanceado? O sea, que la cantidad de nodos... Sí, se llaman árboles equilibrados, árboles ABL, como... Este es desequilibrado, este es el peor. ¿Tá? Entonces lo vamos a ver después de los parciales. Ni siquiera después de turismo, después de los parciales, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos colección. En esos el orden y en el promedio de estos es logaritmo. Entonces ahí se hace muy eficiente o mejor que las listas. ¿Tá? Un último ejemplo que creo que aparece una idea similar en laboratorio, por eso la quería comentar. ¿Tá? O algo parecido, que tienen que, dado un árbol, aplanarlo en una lista o transformarlo en una lista. ¿Tá? El código que vimos hace un rato serviría, el que hacía los concat, ¿no? Llamar recursivamente el lado izquierdo, el lado derecho y los concateno. ¿Está bien? Pero el concat, si uno lo piensa en eficiencia, cada vez que el concat, ¿qué debería hacer? Salvo que sea, me lleve el puntero al primero y último de una lista, va a tener que recorrer la lista y engancharle al final. Entonces, cada vez que hace un concat, tiene un orden n. Y eso lo voy a hacer n veces por cada nodo, me va a quedar n cuadrado. Entonces, ¿cómo podría ser eficientemente un aplanar de orden n en vez de n cuadrado? ¿Está bien?
Y supónganse que tengo una BB, ya que estamos, binario de búsqueda con ordenado, y quiero generar la lista aplanada de menor a mayor. ¿Está? Entonces, una sugerencia diciendo, mira, y esto es una estrategia que se usa bastante, ¿no? Es decir, me defino, este es el aplanar que vos querés, dado un árbol te doy una lista. Bueno, voy a hacer un método auxiliar que lo voy a llamar aplanar en lista que tenga un argumento más, el árbol y una lista. La lista que voy a ir armando originalmente vacía. O sea, arranco un procedimiento auxiliar donde voy a ir cargando en esa lista los elementos que voy a ir armando el aplanar, para no concatenarlos porque es muy lento el concatenar. ¿Dónde es muy eficiente agregar elementos en lista? Al comienzo. Entonces digo, ¿cómo hago para insertarlos al comienzo? Que es lo más rápido porque no tiene que recorrer. Entonces voy a ver cómo el aplanar de lista se las ingenia para insertando al comienzo. Sí, es por referencia porque la lista tiene que ir agregando, ¿no? Una BB, ¿no? Tengo el X, menores que X, mayores que X. ¿Cómo recorro este árbol? Agregando al comienzo, que es lo más rápido para agregar una lista, para que me queden ordenados de mayor a menor. Sí. Sí. A ver, le pongo numeritos. Los quiero que me dé una lista de menor a mayor. ¿Ah? No. Es in order. Pero un in order no el que vimos. ¿Cómo era el in order que vimos? Primero, ¿qué? El árbol izquierdo, después el nodo y después el árbol derecho. Si yo los inserto así, primero inserto estos en la lista, al comienzo de la lista. Después inserto este al comienzo de la lista. Y después inserto estos al comienzo de la lista. ¿Cómo va a quedar la lista? Si esto los va insertando al comienzo, ¿van a quedar los más grandes primero? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Un in order al revés. Primero los mayores, en el medio la raíz sigue siendo in order, porque es la raíz en el medio, y después al final los más chiquitos, porque entonces los más chiquitos van a quedar al comienzo cuando los inserto ordenados. Entonces, ahí tengo este aplanar en lista, que dice, si el árbol no es vacío, primero insertar todo el árbol derecho en la lista, después insertar al comienzo el dato, el ins comienzo que vimos en la diapositiva teórica, que son 4 asignaciones, orden 1, y después insertar los menores en L, o sea, recorrer el árbol izquierdo e insertar. Entonces me va a quedar primero los más chiquitos, en el medio del elemento, y después los mayores. Como esto recorre una sola vez cada nodo, y el ins comienzo tiene orden 1, esto me va a quedar orden N. ¿Está? Y si los quisiera ordenados de mayor a menor, ¿qué cambio ahí? Lo pones in order, pero... Exacto. Acá pongo left y acá pongo right. Y ahí me van a quedar ordenados de mayor a menor. Pero no es post-order, tiene que ser in order para que se mantenga el orden. Después, si lo quiero en menor a mayor, lo que cambia es cuál de los dos subárboles lo recorro primero. ¿Se sigue llamando in order? Sí, porque la condición de in order es que la raíz va en el medio. Es una convención de que primero el árbol izquierdo y el derecho, puede ser al revés y sigue llamándose in order. Por eso que digo, hay variantes de recorrer el árbol, porque cada una de las tres que vimos, in order, pre-order y post-order, tiene dos variantes. Porque pre-order, ¿qué es lo que es? Primero la raíz, pero después podrían ser las dos variantes que el izquierdo primero y el derecho después. O el derecho primero y el izquierdo después. In order también tiene dos variantes y post-order tiene dos variantes, o sea, tengo 6 ahí. Y acá dejamos. ¿Está? Vemos los árboles generales o finitarios, porque para darlo apurado me parece que no vale la pena. Simplemente, como yo les decía, un dibujito de un árbol general o finitario, que creo que no aparece en la tarea, y va a aparecer en el práctico, pero en el práctico primero van a trabajar, y ya lo vimos con la gente de práctico, primero los binarios y binarios de búsqueda. O sea que cuando veamos los árboles generales después de turismo, y análisis de algoritmo recursivo, vamos a estar bien en tiempos. ¿Ok? Buena semana.